El chaneque. Cuando era niño vivía en una hermosa casa en el campo a las afueras de la ciudad junto con mis abuelos. Mis padres tuvieron problemas cuando yo era muy pequeño y al separarse, yo salía sobrando en sus vidas. Por suerte mis abuelos paternos me acogieron apenas tuvieron oportunidad, ambos trataron de darme una infancia buena y normal. Y aunque la mayoría de los recuerdos de mi niñez son agradables, hubo un momento en el que ni su amor, ni su sabiduría pudieron protegerme. Creo que fue una tarde cuando Omar, el más grande de mi grupo de amigos, nos contó a todos que la noche anterior cuando volvía de la tienda al pasar a un lado de un gran y viejo árbol de nogal que se encontraba en los límites del terreno de mis abuelos, había escuchado algo extraño. Era similar a algunas risitas raras aunadas con algunos sonidos con la boca para llamar su atención. Sin embargo, por la tenue luz de la luna y la obvia falta de alumbrado público, no había alcanzado a ver nada más allá de las ramas moviéndose como si algo escalara el árbol con mucha rapidez, mientras se escuchaba una risa. Según sus propias palabras, se escuchaba entre burlesca y demoníaca. Al principio no le creímos, después de todo Omar se caracterizaba por siempre querer asustarnos a todos, como un día en el que había colocado una sábana blanca en una cruz de madera que él mismo había construido con un trapeador viejo y un palo que había encontrado. Así que era de esperarse que no le creyéramos una sola palabra, sin embargo, éramos niños curiosos y eventualmente accedimos a ir a ver. El árbol parecía estar normal, aunque a decir verdad no sabíamos qué esperábamos encontrar. Había un par de ramas rotas que no recordábamos que estuvieran de esta manera la última vez que estuvimos ahí, pero eso no era del todo extraño, había muchas razones por las cuales esas ramas podían estar así, por lo que rápidamente perdimos el interés y nos fuimos a jugar a otro lado. Cuando volví a casa esa noche me acerqué al árbol de nuevo, y no vi ni escuché absolutamente nada. Sin embargo, cuando iba de regreso para entrar a mi casa, escuché algo raro en la enorme pila de leña que mi abuelo acumulaba justo a un lado de la entrada. El sonido era como si algo de un tamaño considerable hubiese saltado a la pila de leña en cuanto yo me acerqué, incluso algunos maderos se cayeron, podía ser un mapache, un zorrillo o quizás un zorro, y si ese era el caso tenía la obligación de informarle inmediatamente a mi abuelo, pues las gallinas estaban en peligro. Así que corrí adentro de la casa y le dije a mi abuelo, quien no le dio importancia, asegurando que tal vez era algún insecto grande o tal vez un gato que solo estaba pasando por ahí. Mi abuelo se arrepintió de no haberme hecho caso la noche anterior, pues amanecieron muertas, pero de una forma extraña, les habían arrancado las patas y las cabezas, pero sin comerse ninguna, lo sabíamos porque todas las extremidades estaban amontonadas en una pequeña pila en el medio del gallinero. Mi abuelo maldijo al zorro que creyó que se había metido en la noche, pasamos algunas horas de la mañana tratando de reforzar el gallinero, aunque la verdad no estaba roto de ningún lado, aún así lo hicimos para que no se volviera a repetir. No sirvió de mucho, pues al día siguiente otras 6 gallinas amanecieron muertas exactamente de la misma manera que las del día anterior. Y continuó pasando por un par de semanas más, al punto de que mi abuelo optó por quedarse velando toda la noche con la esperanza de escuchar el alboroto de las gallinas y de esa manera poder salir para matar el zorro de una vez por todas. Sin embargo, cuando lo escuchó y salió no pudo ver nada adentro, más que una gallina corriendo sin cabeza por el gallinero y el resto de gallinas tratando de huir. Cosas comenzaron a desaparecer de la casa, más específicamente de la cocina, cosas que yo no robaría como copas de vidrio, tenedores, cucharas y algunas cosas brillantes, aunque mi abuela sospechó de mí en un principio, cuando los vecinos le dijeron que ellos habían visto lo que ellos creían que era un niño dentro del corral de las gallinas a muy altas horas de la noche. Tanto mi abuela como mi abuelo comenzaron a preguntarse qué era lo que estaba en nuestra granja. La primera vez que lo vi fue uno de mis mayores traumas de mi vida. Aquel día estaba siendo particularmente inquieto y me atrevería a decir molesto. Mi abuela había ido a ver a una amiga después de que en el pueblo había llovido por 3 días seguidos,
Ese día tenía tanta energía por no haber podido salir a jugar en todo ese tiempo, saltaba alegremente de un sillón a otro fingiendo que el piso estaba lleno de lava. Sé que pisé a mi abuelo varias veces mientras él intentaba ver la televisión. Mi abuelo era el tipo de persona que aguantaría por un largo tiempo sin quejarse o hacer algún tipo de comentario, pero si llegabas a su límite, explotaría de la nada sacando un lado del que no se dejaba ver muy a menudo. Yo supongo que después de 3 días de un niño corriendo de aquí para allá, sin dejarlo descansar ni un momento era su límite, se levantó del sillón repentinamente, me tomó de la playera como si yo no pesara nada, y me sacó de la casa. Supongo que esa era su forma nada sutil de decirme que jugara afuera. Me quedé mirando la puerta aún en shock por lo que acababa de pasar, estaba descalzo y afuera estaba mojado. Pero después de pensarlo por unos segundos me alegré, me encantaba jugar descalzo en el lodo, y si mi abuela llegaba mi abuelo era el único que tendría problemas. Así que con una sonrisa me di media vuelta, y ahí fue cuando lo vi. Estaba de pie, a unos 10 o quizás 15 metros de distancia de mí. Me estaba mirando, era bajito, no más de 1 metro, su cuerpo era robusto y parecía que no tenía cuello. Estaba lleno de un pelaje marrón oscuro, con orejas tan grandes que casi le cubrían cada costado de la cabeza, y sus ojos eran muy grandes, tenían forma similar a la de un huevo y estaban rojos, como si estuvieran irritados. Yo me quedé congelado, no sabía qué hacer, era solo un niño, me quedé mirándolo como él a mí. Cuando de repente me sonrió, su boca estaba llena de dientes afilados, y hasta ese momento noté que alrededor de la misma había sangre, y en la mano izquierda sostenía la cola de un zorro. Después de sonreírme, sacudió la cola del zorro. Siempre he creído que era su manera de decirme que terminaría muerto al igual que ese zorro. Después de eso corrió hacia mí. Yo comencé a golpear y patear la puerta, grité, incluso lloré para que mi abuelo me escuchara, algo que por suerte funcionó. Mi abuelo me abrió primero enojado, pero al ver mi rostro aterrado y palidecido se preocupó, le señalé el lugar, pero ya no había nada ahí. A mi abuelo le pasó algo un par de semanas después, estaba acomodando unas pacas de alfalfa para los borregos, cuando escuchó que lo llamaban con la boca. Él volteó casi de manera instintiva, pues pensó que podría ser mi abuela llamándolo a comer, o tal vez yo que quería ayudarlo. Mi abuelo dice que me llamó, pensando que quizás le estaba jugando una broma, pero en el fondo sabía que yo no era esa clase de niño. Caminó hacia donde creía que venía el sonido, que era detrás de varias pacas de alfalfa, pero no había nada. Así que ya un poco más nervioso solo siguió con lo que estaba haciendo. Un par de minutos después lo volvió a escuchar, solo que esta vez le arrojaron una paca de alfalfa que lo hizo caer al piso, a la par que escuchaba una risita que le ocasionó escalofríos. Como pudo se levantó e intentó correr a la casa, no sin antes sentir como el bieldo que utilizaba para mover la alfalfa le pasaba con fuerza justo a un lado de su pantorrilla, abriéndole una profunda herida que por la adrenalina no sintió hasta que estuvo en la casa. Cuando mi abuela se topó con esa cosa, ella estaba en la cocina, dice que escuchó la puerta de la cocina abrirse, también escuchó pasos, así como un olor similar al de las vacas, pero más penetrante. Volteó pensando que era yo, pero no vio a nadie, me llamó, pero nadie respondió. Sin embargo, aquel aroma seguía ahí. Caminó detrás de la barra de la cocina, pero solo se encontró con diminutas huellas llenas de lodo del corral de las vacas. Era un pie muy pequeño, demasiado como para ser mío. Mientras mi abuela estaba entretenida mirando aquellas huellas, escuchó como algo corrió del otro lado de la barra de la cocina, levantó la mirada y únicamente alcanzó a ver una pequeña mano llena de un pelaje marrón oscuro, que tomó el cuchillo que mi abuela estaba usando para cortar las zanahorias de la comida de esa tarde. Mi abuela se asustó tanto porque esa cosa había tomado el cuchillo, y salió corriendo de la cocina. Sin embargo, esa cosa no la siguió. Mi abuela dice que casi a la par de ella al salir, eso solo volvió por donde vino. Cuando tomó un poco más de confianza, comenzó a hacer algo que era muy aterrador. Mientras cualquiera de nosotros se duchaba,
La perilla del baño comenzaba a moverse, la puerta nunca se abría, nada más era como si lo que fuera que estuviera detrás de la puerta estuviera jugando con la perilla. La primera vez que yo lo experimenté pensé que era mi abuela, así que le pregunté qué era lo que quería, pero nadie me respondió. Solo siguieron moviendo la perilla. Sin cerrar la llave salí de la regadera, me cubrí con la toalla, pensé que tal vez le había puesto seguro a la puerta, y mi abuela no escuchaba que alguien estaba en el baño y quería abrirla. Así que me acerqué un poco a la puerta y le dije que me estaba bañando, pero que saldría en un minuto. Sin embargo, en lugar de que se detuviera, golpeó muy fuerte la puerta, como si le hubiese dado un puñetazo. Algo dentro de mí supo que lo que estaba detrás de esa puerta no era mi abuela. Volví a la regadera y comencé a gritarle a mi abuela para que fuera a ayudarme. Mi abuela me escuchó unos minutos después, pero cuando llegó esa cosa ya no estaba. La gota que derramó el vaso ocurrió en una tarde de invierno. Había invitado a mis amigos a jugar unos juegos de mesa a mi casa por mi cumpleaños. En algún momento de la tarde, mi abuela salió a entregarle unas cosas a una vecina, mientras que mi abuelo salió a atender unas cosas en la granja. Todos estábamos en mi cuarto alrededor del tablero, cuando escuchamos cómo se encendió la televisión de la sala y le subieron todo el volumen. Al principio lo ignoramos, pues creímos que solo era mi abuelo que había terminado de hacer su trabajo, pero solo unos minutos después escuchamos cómo la televisión se apagó, y como una de las figuras de cerámica se rompió. Todos bajamos las escaleras para encontrarnos con un par de esas figuras de cerámica rotas. Me asusté, sabía que mi abuela terminaría echándome la culpa, así que le pedí ayuda a mis amigos para que me ayudaran a pegarlas. Por un momento había olvidado que la televisión había estado prendida y no había rastro de que mi abuelo estuviera en la casa. Tomé el pegamento, y mientras uno lo sostenía yo trataba de pegarlo de forma que no se notara, cuando de repente algo pasó corriendo y riéndose por el arco de la sala. Los 5 volteamos extrañados, los que lo habíamos visto por el rabillo del ojo, podíamos asegurar que era muy bajito y corría muy rápido. Nos quedamos viendo el monto de telas que mi abuela tenía arrumbadas para hacer cortinas. La mayoría de nosotros no teníamos el valor de ir a revisar. Pero Omar, envalentonado por estar todos ahí, caminó de manera cautelosa hacia la tela, armado con un paraguas que su madre le había obligado a llevar por si volvía a llover. Inspeccionó un poco la tela, nada se estaba moviendo ahí, pero estábamos seguros de lo que habíamos visto, por lo que Omar levantó con cautela un buen pedazo de tela. No vimos nada, perdiendo ligeramente el miedo, metió un poco más el paraguas e hizo lo mismo, con el mismo resultado, nos volteó a ver y sonrió, picó con mucha fuerza la tela, mientras decía que ahí no había nada, primero una y después otra vez, nos volvió a mirar con un rostro más osado y con todas sus fuerzas lanzó otro golpe. En ese momento algo brincó de forma muy brusca de las telas, haciendo que la valentía de Omar desapareciera en solo unos segundos, corrió a un lado de nosotros, los ojos de mis amigos no podían creer lo que estaban viendo, yo sí porque por desgracia no era la primera vez que lo veía. Esa cosa tenía el cuchillo de cocina en la mano izquierda, sonreía de modo amenazante y daba pasos muy lentos hacia nosotros, no quisimos perder más el tiempo y corrimos a la salida. La puerta del frente estaba trabada, lo cual era extraño porque esa puerta funcionaba de manera perfecta, nunca habíamos tenido problemas para abrirla, sin embargo, en ese momento no podíamos lograr abrirla. Esa cosa se seguía acercando a nosotros, apuntándonos con el cuchillo, con una risa que sonaba como la de un bebé riéndose. Caminaba tan lento que parecía que solo estaba jugando con nosotros, corrimos a la puerta de la cocina, pero también estaba cerrada, y lo que era peor, esa cosa ahora nos tenía acorralados. En lo que solamente puedo llamar un impulso de adrenalina por parte de Omar, él comenzó a romper el vidrio de la puerta con su paraguas, con la esperanza de poder salir por ahí. Mientras esa cosa seguía riéndose. No sé cómo, pero cuando esa cosa estuvo muy cerca de nosotros, la puerta por fin pudo abrirse. Corrimos hasta donde estaba mi abuelo,
y le contamos lo que había pasado, él al vernos tan asustados, y por todo lo que había estado ocurriendo en la casa, nos creyó. Mandó a todos a casa, y después armados con un machete y el bieldo, fuimos a revisar la casa. Aunque buscamos por todos lados, esa cosa ya no estaba ahí. Mi abuelo me hizo describírselo de la forma más detallada que pudiera, me dijo que por la descripción eso no era un duende, él no sabía qué es lo que era exactamente, pero lo averiguaría con uno de sus amigos que se dedicaba a la brujería, y una vez que supiéramos qué era, sabríamos cómo deshacernos de él. El amigo de mi abuelo le dijo que lo que había llegado a nuestra casa era un chaneque, y no uno muy bueno por lo que nos había estado haciendo. Su amigo le dijo que no era nada sencillo deshacerse de ese tipo de criaturas, ellos se apropiaban de un lugar y veían a las personas como un simple entretenimiento, esa era la razón por la que no nos había hecho nada a mis amigos y a mí. Solo buscaba reírse un rato, no dañarnos de verdad. A diferencia de un duende con el que podían darle dulces para hacer las paces o unos zapatos viejos para que se fuera, con un chaneque únicamente había dos opciones, aprender a vivir con él, o matarlo. Nosotros no podíamos seguir viviendo así. Así que desde ese momento mi abuelo siempre estaba a la defensiva con cualquier mínimo ruido que escuchara, sin embargo, nunca lograba atraparlo, era muy veloz y esa cacería parecía divertirlo mucho, por lo que se nos aparecía con mayor frecuencia. Yo ya no quería estar en mi casa, pasaba casi todo el día fuera. Mi abuela, harta de esa situación, le preguntó a una de sus amigas qué debía hacer, ella no se dedicaba a la brujería, pero en el pueblo se decía que tenía el poder de predecir cosas y ahuyentar malas energías. Ella fue a la casa e hizo una limpia. Pero le dijo que eso no sería suficiente, pues el chaneque ya se había apropiado de la casa, por lo que la única opción que ella veía era construirle una casita en alguna parte de la granja. De esa manera él no se iría de la casa, pero al menos nos dejaría tranquilos. Por lo desesperados que mis abuelos estaban, le hicieron caso. Mi abuelo le construyó una casa en los límites del terreno, hecha de piedra y cemento con techo de lámina. La amiga de mi abuela le dijo también que le teníamos que decir al chaneque que esa era su casa y darle comida y agua para que él no volviera a entrar a la nuestra. Hicimos todo lo que nos dijo, y esa fue la primera noche en mucho tiempo que todos pudimos dormir tranquilos. Con el paso de los años nos fuimos haciendo a la idea de que para tener paz en nuestra casa, debíamos dejar agua fresca y carne cruda frente a la puerta de la casa de ese chaneque. Yo me fui de la granja cuando entré a la universidad, pero hasta el día de hoy, siempre que voy a visitar a mis abuelos, me doy cuenta de que lo siguen haciendo, y cuando esa granja pase a mis manos, sé que yo deberé continuar también. Relato escrito por Lisa Hernández.